Nos encanta tenerlo cada 15 días acá, cada 2 semanas al querido padre Oscar Ossola. ¿Cómo está, padre? ¿Todo bien? Hola Francisco, hola Martina, muchas gracias. Bienvenido. Yo también muy contento de poder estar. Muchas gracias por la Qué invitación bueno. siempre. ¿Qué pasó? ¿Son infractores? Sí, Me retiro sí. inmediatamente. No, No sin puedo estar querer. avalando. En un programa de ayer de la tarde pasaron un fragmento de un documental del canal Encuentro, que encima uno imaginaba que era de libre disponibilidad el canal Encuentro, porque era Claro. un canal público para difundir contenidos educativos, y no le gustó al señor YouTube. Y dijo, bueno, se van a quedar una semana sin transmitir en vivo desde este canal, así que bueno, nos vinimos y acá estamos en la cuenta de respaldo. Bueno, éxito con Gracias. con el tiempo de espera. Y nos encargó 3 Ave María, Sí. A 2 veces, Padre Nuestro y 3 pesos. a veces a mí me pasa con cosas que subimos de la parroquia y canciones, Ajá. no sé, por decir Pescador de Hombres. Claro. Pero claro, la versión que cantó Rally Barrio Nuevo Está registrada. Está registrada. Qué Entonces bárbaro. sale mudo el video, la parte esa de la misa. Salimos mudos. No, es terrible, es terrible. Hay que tener cuidado, la verdad, siempre con las cosas de las redes sociales. Padre, ¿cómo lo está tratando, el otoño? Siempre afónico, siempre un poco afónico, Sí, lo cuando noté, empiezan por los eso le primeros preguntaba. fríos, sí, tal cual, tal cual. Sí. Pero no, fuera de eso, lindo. La lluvia está como que desubica un poco, ¿no? Rara. Y es molesta, Para sí, esta junio. época. Pero bueno, ya está, Salta está cambiada, el clima está cambiado, Sí. estamos cambiados todos. Sí, sí. A mí me gusta en particular la lluvia y no está tan frío, pero vengo luchándola. Y vos, Martí, ¿cómo estás con Sí, eso? yo también la estoy luchando. Sí, ¿no? Voy y vuelvo, voy y Voy vuelvo. y vuelvo, con sí, hay que tos, cuidarse, abríense. Mucho caramelito para la garganta. Mucho caramelito. Martí estuvo el fin de semana en la fiesta de Sumalao. Ah, qué bueno. ¿Qué tal esa fiesta? Excelente. Yo este año no fui después de, bueno, obviamente en la pandemia que no se hizo, pero 20 años. Bien. Nos acordamos con un grupo de amigos que solíamos peregrinar, este año fueron algunitos nomás, desde Rosario de Lerma. Es mucho más cerca, Sí. son 19 kilómetros de Rosario de Lerma por la ruta que sale a la Florida, la Carpel Gaucho, Claro. que ahora ya está asfaltada. Y nos acordamos porque la primera vez que yo me sumé, ellos ya venían de antes, era el Mundial 2006. Y había caído un 10 de junio, que si no me equivoco era el Mundial de Alemania. Argentina le había ganado, no me acuerdo ahora a quién. Pero bueno, vimos el partido al mediodía o a la siesta y de ahí ya fuimos a Rosario de Lerma, ya llegamos y yo solía rezar la misa a veces de 2 de la mañana o de 4. Claro. Es una experiencia muy linda, además la tradición de casi 300 años. Eso, ¿cómo, de dónde, cuál es el origen de No, la es fiesta de preciosa. Sumalao? La historia de Sumalao es un cuadro cusqueño, que es el que está hasta el día de hoy, fue restaurado hace 8 o 10 años, con lo cual se lo aprecia mucho mejor, que bajaba con mulas desde Vilques, en Bolivia, el Alto Perú, hacia San Juan. Tenía destino, no sé qué iglesia de San Juan. Pero en este lugar, que ya era una posta de intercambio de mulares y de mucha mercadería de la época, sucedió un milagro idéntico al de la Virgen de Luján. Cuando a la mañana querían salir, las mulas que cargaban el lienzo, un lienzo que obviamente es livianísimo, por más que irían en una caja, no andaban. Bajaban el lienzo, la caja con el lienzo, sí andaban. Idéntico a Luján. Entonces bárbaro. interpretaron que el Cristo quería quedarse en ese lugar. Y Sumalao en quechua significa lugar bello, lugar lindo, No sabía lugar hermoso. eso. Que en alemán se dice Schoenstatt. Entonces, el movimiento de Schoenstatt, que se fundó allá a principios de 1900 en Alemania, es idéntico, es el mismo vocablo. O sea Qué que el bárbaro. Cristo de Sumalao y la Virgen de Schoenstatt comparten ser un lugar hermoso y sobre todo un lugar donde la gente encuentra tanto cobijo, tanta gracia, tanta invitación a sentirnos, ¿no?, en manos de Dios, de la Virgen. ¿Y por qué es tan popular, Martí? Me contaba, es increíble, gente de todo el país viene para participar. Es una tradición y sobre todo, a ver, yo creo que está en el ADN de acá de los salteños, la gente del norte, viene mucha gente de Bolivia incluso, de Jujuy, Sí. de Catamarca, de Santiago del Estero, porque sus padres, sus abuelos y sus bisabuelos, y llegaríamos a la época allá de mediados del 1700, Sí. creo que es una cuestión ahí de tradición. Increíble con Sí. procesión y todo. Sí. Sí. Padre, arranquemos por los otros avisos parroquiales, porque siempre lo dejamos para el último.
Hoy los pongamos primero, ya que hablamos de Sumalao, que fue el domingo pasado. ¿Qué se viene para ahora? Bueno, hoy jueves, en algunos pocos países del mundo, todavía se celebra Corpus Christi. Es el jueves siguiente a la fiesta de la Santísima Trinidad. Corpus Christi significa el cuerpo de Cristo, es el sacramento de la Eucaristía, cuerpo, sangre, alma, divinidad, bajo la apariencia de pan y vino. En la mayoría de los países, aquí en Argentina, desde la década del 70 o principios de los 80, me parece, se trasladó de hoy jueves, que es un día laborable, al domingo siguiente. Entonces es un domingo muy especial, porque si bien todas las misas significan siempre reunirnos alrededor del pan y el vino consagrados, este domingo en todo el mundo, bueno, también se realiza una misa en todas las diócesis, en las catedrales o en las veredas o en las plazas centrales. Aquí en el caso nuestro en Salta va a ser el domingo a las 4 de la tarde en el atrio, en la vereda de la catedral, y luego la procesión, muy breve, son 6 u 8 cuadras apenas por las calles del centro. No le voy a preguntar, como otras veces le pregunto, ¿y para qué sirve ese santo? Pero sí, ¿qué se celebra, más allá de que es bastante etimológico el cuerpo de Cristo? Es justamente reavivar la fe en un sacramento que para los cristianos es esencial. La Iglesia incluso, y el Vaticano II lo subrayó, pero de todas las formas habidas y por haber, se construye, se edifica la Iglesia sobre la Eucaristía. El bautismo es el primero de los sacramentos, sin lugar a dudas. Pero todos los días, y fíjense que los cristianos en general, la misa lo consideramos el punto supremo, el culmen de la vida de cada cristiano, poder actualizar aquel milagro de Jesús en la última cena, tomen y coman es mi cuerpo, tomen y beban es mi sangre, que incluso en ese momento el que puede se arrodilla, arrodillamos, adoramos, algo que nunca terminaríamos de entender, que a través de las palabras y el gesto del sacerdote, de tomar un poquitito de pan en la hostia, penita, y un traguito de vino, esté realmente todo Dios, Jesucristo, en ese pedacito de pan, en ese traguito de vino. Esto es un milagro, que por eso digo, nos arrodillamos en ese momento. La inmensa mayoría de los cristianos desde chicos nos preparamos, hicimos la primera comunión, y cada día, pero especialmente el domingo, Dominus, es el día que nos reunimos para actualizar este milagro de Jesús. Me hizo recordar, padre, no sé qué tan real será esto, pero en alguna época de catequesis o en algún ámbito eclesiástico, escuché, no sé si será una leyenda o no, corríjame, de que alguna vez en la consagración de la hostia ocurrieron milagros incluso visibles. Sí. Que se tiñó de rojo como si fuera sangre, de que incluso se hizo un tejido. Sí, el origen de la procesión de Corpus es allá por el 1300, un pueblito, si no me equivoco, en la zona de la Puglia, en Italia, no recuerdo el nombre, donde un sacerdote que dicen que tenía sus dudas de fe, como las podemos tener todos, Dios se manifestó en una hostia que empezó a sangrar. Bien. Pero a ver, eso es llamativo sin lugar a dudas. Espectacular. Pero ya es llamativo de por sí que vayamos a todas las misas y uno diga, no, pero si estoy viendo la hostia, y es el cura Oscar, es Carnielo, es Bernacchi, es Benedicto, es Francisco, es León, es Juan, no importa quién sea, dice, tomen y coman es mi cuerpo, y empieza a ser el cuerpo de Jesús. Ya más milagro que eso no. Claro, ya está. Y lo que decís el milagro, a mí me tocó con los chicos del bachillerato humanista, ir un año al Escorial, pegadito a Madrid, a 50 kilómetros de Madrid, donde también guardan una hostia que en las guerras, cuando nacía el protestantismo en 1500, un ejército protestante, vandalizó una iglesia, pisotearon una hostia, o muchas, y cuando llegaron los católicos a recuperar la ciudad, esa hostia estaba sangrando. Y esa hostia se guarda hasta el día de hoy en este convento de los agustinos en San Lorenzo del Escorial. Bien, llegamos un domingo que justo era el único día del año que se saca la hostia y se la muestra para la adoración de la gente. Siempre está guardada. Claro. Y yo pensé lo mismo, qué bendición, qué suerte. Los chicos todos motivados para la misa. Y yo cerquita, además había un sacristán muy gracioso, el gallego. Qué padre, qué bueno que usted va a ver de cerca el milagro. Bueno, yo estaba a medio metro, a 1 metro, y era una hostia con un agujerito marrón. Ya la sangre, Claro. hace 500 años. Claro, Ahora era claro. un agujerito marrón.
Y yo con toda esa expectativa que tenía, le dije a Jesús, gracias, porque gracias a vos no necesito ni baso mi fe en ver un milagro Claro. eucarístico, más allá de realizarlo todos los días. Entonces, cada tanto suceden estas cosas. San Carlos Acutis, el changuito que fue canonizado por Francisco, él tenía una muestra con su incipiente mundo de Internet a principios del 2000, de milagros eucarísticos, y justamente recolectaba estas situaciones. Pero él siempre remarcaba que la Eucaristía de todos los días era su autopista al cielo. Él le gustaba usar esa frase, que Dios no quiere que seamos fotocopias de otros, sino que cada uno seamos original en la relación con Dios, alimentados por la Eucaristía de cada día. Es cierto, no hace falta también que sea tan gráfico el milagro ya se produce todos los domingos. Ya está, claro. Padre, eso me lleva a preguntarle, bueno, poné en pantalla porfa los horarios de la misa que te pasé del Padre. Bueno, el domingo efectivamente, Qué copado ese flyer. modo domingo en la parroquia San Lorenzo Mártir. Sí, estamos en modo mundial. Sí. Y los horarios de misa ya todo argentinizado. 9, 11:30, 19 y 20. Y 20:15. 20:15. Bien, bueno, ahí está. Súmense, esta es la misa de Corpus Christi, ¿verdad? Claro, ¿Va a es ser? todos los domingos en realidad. Salió ese flyer por el tema del mundial, simplemente. Les pregunté a los chicos en la misa el domingo, la misa de catequesis, digo, ¿están rezando por el dedo del Dibu Martínez? Y se mataban de risa. Le digo, hay que rezar por la lesión de Messi, hay que rezar por todos para que lleguemos 10 puntos. Sí o sí. Ojalá, ¿no? Ay, Dios. Sufrió con Belgrano, me imagino. No, ni palabra. No. Ni palabra. Ese día, no, tremendo. Muy Amenacé triste. con tocar las campanas, pero no. No, En Córdoba las fue un habrán peligro, tocado. Sí, las tocaron en Córdoba. Lo traigo entonces ya a un tema que conversamos un poquito la última vez. Estábamos en la previa de que se dé a conocer y se publique la encíclica Magnifica Humanitas del Santo Padre León XIV sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial. La magnífica humanidad que Dios ha creado se encuentra hoy ante una elección decisiva: levantar una torre de Babel o edificar la ciudad donde Dios y la humanidad habiten juntos. La verdad no la terminé de leer, la fui viendo por pedazos, pero una encíclica que le dio ya para hablar a todo el mundo, ¿no? Totalmente, porque ya desde el título es una mirada optimista del Papa, esperanzadora. La humanidad es magnífica. O sea, puede haber tantos ataques o tantas cosas que nos hacen dudar. Hay gente que es muy pesimista en cuanto al futuro, las guerras, la corrupción, el desmanejo o el mal manejo de estas herramientas, como es el caso de la inteligencia artificial. Pero el Papa tiene esta visión integral, justamente fundada en el plan creador de Dios, que nada menos que nos ofrece esa posibilidad, ¿no? Cuando utiliza la metáfora de la Torre de Babel como, digamos, el paradigma del orgullo, la prepotencia humana, que se creían que podían ser como dioses, o más bien una ciudad donde todos compartamos como hermanos, pero volviendo a aquel plan original de Dios. El Papa León además es agustino. San Agustín, una de sus grandes obras, es justamente La ciudad de Dios, Civitas Dei, donde también empieza hablando de que el odio, el pecado, destruyó estos lazos entre los seres humanos, pero que cada creyente estamos llamados a rehacerlos, pero no como algo milagroso, extraordinario, sino valorando que en el día a día ese esfuerzo cotidiano, ese poner al servicio de los demás, tantas capacidades magníficas que tenemos como seres humanos, nos posibilita volver a aquel plan original de Dios. Por ahí me parece que va la encíclica. ¿Me puedes recordar un poquito cómo es la historia de la Torre de Babel? Claro. Porque es la metáfora principal que utiliza el Papa León para decir, ¿podemos levantar una nueva Torre de Babel o podemos crear la ciudad de Dios? ¿Cuál era? ¿Qué es la Torre de Babel? Sí, es en el capítulo, no estoy seguro si 8 o 9 del Génesis, que son capítulos hasta el 12, los 11 primeros capítulos de este libro, no son históricamente ciertos de ninguna manera. Nadie puede hoy defender que Dios creó el mundo en 7 días, días de 24 horas. Alguien también agregaría, bueno, pero para Dios un minuto es una eternidad y la eternidad es un segundo. Por eso es todo figurado. Claro. Entonces, en esa figuración también aparece este relato del Génesis, que la humanidad del momento dijeron,
a ver, hagamos una torre tan alta que llegue al cielo para que nuestros, los que vengan después, los seres humanos que vengan después, sepan que en este momento de la humanidad estuvimos a la altura de Dios. Y en ese momento, al empezar a construir esa torre, toda la humanidad, fíjense qué linda también la metáfora, hablaba un solo idioma, cosa que es imposible, digamos, científicamente hablando, con toda la extensión que hubo desde el inicio de los seres humanos. Bien, y Dios confundió el idioma para que entre ellos no se pudieran conectar y la construcción fracasó. Dios dijo, así que ustedes quieren ser iguales o superiores a mí, y les mezcló los idiomas. Entonces la Biblia, repito, poéticamente, en esa arrogancia humana, pone el origen de la división de los idiomas y que el ser humano quedó a mitad de camino. Pero lo que está en el trasfondo es la arrogancia, la prepotencia, la soberbia, de decir nosotros podemos al margen de Dios. Esa lectura, incluso en la Torre de Babel, se leyó hace 2 semanas, que fue Pentecostés, cuando al venir el Espíritu Santo sale Pedro a predicar y todos lo escuchan en su propio idioma. Había judíos que habían venido de Roma, de Grecia, de Persia, de Egipto, de los países más lejanos, que hablaban distintos idiomas, pero todos escuchan un solo idioma. ¿Por qué? Porque de nuevo la humildad de la predicación, la fuerza del Espíritu Santo, los hace compartir algo. Entonces, la alegoría o la metáfora es, cuidado con el orgullo de creernos dueños, que es la prepotencia de la inteligencia artificial, también desmanejada o librada al manejo de unos pocos. Cuidado, porque es un camino sin retorno. Y que además intenta emular un poder de omnipresencia, un poder que incluso disputa con Dios, digamos, exacto, de alguna manera. Exacto. Se compara. Hay gente que está advirtiendo que la inteligencia artificial es de alguna manera una religión para muchas otras personas, porque dicen, bueno, antes servía la religión, ahora sirve la inteligencia artificial. Creo que la inteligencia artificial es bravo. Ahora, qué bueno verlos, algunos de los más altos representantes, ¿cómo se llama el hombre de Anthropic? Sí, de Anthropic, no me sale el nombre. Que estuvo sentado escuchando al Papa en la presentación y que el mismo Papa le agradece, y sin lugar a dudas él y muchos otros que están 100% en el tema, son también las fuentes desde las cuales el Papa escribió esta encíclica. Sí, sin dudas. Padre querido, muchas gracias. No, por favor, este fin de semana también con lo de Corpus Christi es la colecta anual de Cáritas, que es muy lindo que coincida este año, porque Cáritas siempre es el primer fin de semana de junio. En cambio, Corpus Christi se mueve de acuerdo a cuando cayó la Pascua. Pero que coincida el mismo Jesús que adoramos en la hostia consagrada o que vamos a comulgar, es el mismo Jesús que está en las personas más necesitadas. No hacemos una alabanza o una idolatría de la pobreza o de los pobres, de ninguna manera, pero tampoco nos desligamos los cristianos, los creyentes y tanta gente de buena voluntad que en el que más necesita, más allá de que analicemos o veamos la forma de que eso obviamente se supere y se mejore, pero exigen respuestas ahora. Claro. Entonces, no solo de alimentación, de educación, de promoción humana, de trabajo, Cáritas sostiene muchísimas estas obras y el lema es muy lindo, 70 años alentando la esperanza. Así que hay tantas formas de colaborar. Eso. Hoy, obviamente, los canales de Cáritas. Por internet pueden transferir, pueden pagar con tarjeta. Exactamente. Pero quienes habitualmente van a misa este fin de semana, sepan que todas las iglesias, el aporte que uno hace, va justamente a las obras de Cáritas. Bueno, sí. Gente, abre el corazón, ya sabe. Bueno. Gracias, Padre. Llegaron unos mensajitos. Rochi nos decía, hola chicos, hola Padre. ¿Qué pasó con el canal original? A ponerle onda que la gorra de YouTube no los bajoné. No. Están combinados, verde, color esperanza. Es verdad, estamos los tres de verdes. Nos pusimos de acuerdo. Sí, el día. Y el último mensajito que llega por acá dice que el Padre bendiga .1 para que vuelva más fuerte que nunca. Bueno, como vuelva el canal que... No, haga una bendición para la audiencia, Padre, por favor. Sí, por supuesto, pero además me dijeron que el error fue de muchas páginas ayer. Sí, claro. Sí. Claro, bueno, ya está, se supera y aprendemos a convivir. Sí, qué lindo que la bendición de Dios les acompañe a todos en su familia, especialmente en estos días también de frío, a los que la pasan mal, o los lugares donde hay ancianitos, enfermos, los chicos a veces que están alejados
de mamá o de papá o de la familia, quien fuera, que todos sintamos la protección, la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias. Gracias a usted, Padre. Gracias. Vamos a una tanda pequeña.